Y damos gracias al Señor también por este día que podemos estar aquí en la casa de Dios, en el aposento que Dios permitió que podamos hacerlo aquí. Es un aposento, es el templo. No diré la iglesia porque la iglesia somos nosotros, cada uno de nosotros somos la iglesia. Y decimos gracias a Dios porque Él permite un día más que podamos estar aquí. Amén. Él permite un día más que podamos estar aquí. Y siempre digo, si Dios lo permite, tenemos que hacerlo con alegría, con gozo. ¿Sabe por qué? Porque usted cuando va a un cumpleaños o a una boda o a una fiesta, ¿usted cómo va? Va contento, ¿no es verdad? Va con alegría, ¿no es verdad? Va con expectativa a ver qué pasa en ese cumpleaños, a ver qué pasa en esa boda. Entonces, aquí estamos en fiesta. Hoy es día de fiesta. Hoy es día de alegría. Hoy es día de regocijo. ¿Por qué es día de fiesta? ¿Por qué es día de alegría? Porque Dios nos está permitiendo un día más. Primero, estar en la tierra. Segundo, estar en este lugar, en este aposento. Para compartir. Yo me gozo siempre. Aunque hay días que estoy triste. ¿Sabe por qué? Porque soy humano igual que ustedes. Paso aflicciones igual que ustedes. Paso necesidades igual que ustedes. Paso calor igual que ustedes. Paso hambre igual que ustedes. Paso sed igual que ustedes. Pero yo me alegro en el Señor porque me permite estar un día más aquí, viéndolos, cantando, alabando, glorificando su nombre. Esa es mi alegría, mi gozo. Mañana no lo sé. Mañana no sé qué va a pasar. Por eso hoy me tengo que gozar. Hoy me tengo que alegrar. Hoy me tengo que regocijar. Porque mañana no lo sé. O usted lo sabe mañana qué va a pasar. Yo no lo sé. El único que lo sabe es Dios. Por eso dice la palabra del Señor: alegrémonos, regocijémonos con lo que estamos en este día. Porque el día de mañana no lo sabemos. El día de mañana le pertenece a Dios. No nos pertenece a nosotros. Le pertenece a Él. Por lo cual, hoy me tengo que gozar. Mañana será otro gozo, será otra alegría. Pasado lo mismo, pero lo principal y lo importante es hoy. Mañana es mañana y le pertenece a Dios. Amén. Vamos a entrar en el tema. Vamos a leer en 2 de Samuel, del 11, del 1 al 5. Póngamelo ahí en la pantalla. Aconteció, dice, al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra,
que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron Rabá. Pero David, dice, se quedó en Jerusalén. Quiere decir, se quedó en casa. Y sucedió un día, dice, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba, dice, sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, dice, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella mujer es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y tomó y vino y la tomó y vino a él. Y él, ¿qué? Durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo, ¿qué? Estoy encinta. Padre, en el nombre de Jesús, te alabo y te glorifico en esta mañana una vez más, Señor. Te doy gracias por esta palabra, Señor. Que podamos, Señor, disfrutar con ella. Pero lo principal, Señor, entenderla y comprenderla en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aquí vemos que la palabra del Señor dice que en los tiempos de guerra, ¿ya? Antiguamente, en los tiempos de guerra, los reyes tenían que salir con sus ejércitos a guerrear. Ningún rey se tenía que quedar ahí en el palacio, ningún rey se tenía que quedar en el pueblo, sino que ellos tenían que encabezar esa comisión de sus soldados y ir a la guerra. Pero aquí la palabra del Señor dice que David mandó a sus generales y él se quedó en Jerusalén. Él se quedó en el palacio. Él se quedó en casa. Y aquí vemos el descuido muchas veces de nosotros los cristianos cuando dejamos de venir a la casa de Dios. Hoy en día estamos en guerra nosotros. Nosotros los cristianos estamos en guerra, pero no en guerra física como antiguamente lo estaban haciendo los pueblos en el tiempo de David. Hoy en día el cristiano está en guerra, pero estamos en guerra espiritual. No estamos en guerra física, estamos en guerra espiritual. Y nosotros, mientras estemos pasando esas guerras espirituales, no podemos quedarnos en casa. No podemos quedarnos en casa. ¿Sabe por qué? Porque si nos quedamos en casa, nos vamos a descuidar de nuestra vida. ¿Qué quiero decir con esto? Que nos vamos a descuidar de nuestra vida espiritual. Cuando dejamos de venir a la iglesia, empezamos a descuidarnos de nuestra vida espiritual. Y nuestros ojitos, estos ojos hermosos que Dios nos dio,
empiezan a mirar cositas por ahí. ¿Por qué? Porque en ese día dejamos de venir a la iglesia y nos quedamos en casa o nos fuimos por ahí a pasear. Y cuando usted sale a pasear, suceden muchas cosas, ¿no es verdad? ¿O es que usted sale con los ojos cerrados ahí? No. Vamos con los ojos. Si es posible, le ponemos un palito ahí para que no se nos cierren. En tiempo de guerra, querido hermano, no nos podemos descuidar de la iglesia, no nos podemos descuidar de Dios, no nos podemos descuidar de la oración, no nos podemos descuidar del ayuno, no nos podemos descuidar de leer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la oración, el ayuno, la casa de Dios son las que nos van a proteger, son las que nos van a guiar, son las que nos van a instruir todos los días de nuestra vida mediante las guerras espirituales. ¿Usted lo ve al demonio cuando está viniendo a atacarlo? ¿Usted lo ve? Usted cuando acuerda es ¡pum! ¡Pum! Allá lo tiró. Usted no lo ve. Usted no sabe en qué momento va a venir ese ataque y lo tira usted allá al suelo. Y cuando está allá, ya se levanta pero medio corcovado, que le duele una costilla, que le dolió la pierna, que le dolió un brazo, que le dolió la cabeza. ¿Por qué? Porque ¡pum! Ahí fue el golpe. A David, ¿qué le pasó? Porque se quedó en casa. Él no se tenía que quedar en Jerusalén porque eran tiempos de guerra. La palabra del Señor dice que eran tiempos de guerra. Cuando todos los reyes salían a guerrear el uno contra el otro por posesiones de tierra, por posesiones de pueblo, etcétera y etcétera. Pero todos salían a guerrear. Y principalmente el rey era el en quien él encabezaba siempre el ejército. Pero él dice que mandó a sus generales. Mandó a Joás. Mandó al otro. Y él se quedó en casa. ¿Y qué pasó? Yo no sé qué se quedó a hacer, pero él se descuidó de su ejército. Él se descuidó de él mismo. Porque cuando uno sabe que va a ir a una guerra, uno lo primero que hace es prepararse. Y desde que se prepara, anda atento. A ver, va mirando dónde está caminando. Va mirando a los costados, va mirando atrás, va mirando el peligro que no lo aceche. Pero si nos descuidamos, ¿qué pasa? No sabemos si allá hay un pozo. No lo hemos visto el pozo, pero caemos en el pozo. No sabemos si más allá está el enemigo haciéndonos trampa porque sabe que por ahí vamos a pasar y vamos a caer en su trampa. ¿Por qué? Porque nos estamos descuidando de nuestra vida espiritual con Dios. No, que el pastor está orando por mí, yo no me preocupo. Claro que estamos orando por usted. Pero
las cosas las tiene que hacer usted. Los pastores, los hermanos están interfiriendo por usted para que a usted le vaya bien, para que a usted no le pase nada. Pero usted es el principal. Usted no haga como David, que su ejército vaya y luche por él. Usted también tiene que levantarse y luchar por usted mismo. Usted tiene la protección de sus soldados, pero usted tiene que hacerlo personalmente. Ay, pastor, que mire lo que me pasó en el trabajo. Ay, pastor, que mire lo que me pasó en la calle. Ay, pastor, que mire lo que me pasó con esta persona que me discutí, me peleé, etcétera y etcétera. ¿Pero por qué? Porque te has descuidado. Porque si te levantas en la mañana antes de irte al trabajo y te pones a orar, te pones a buscar la dirección de Dios, yo te aseguro que nada de estas cosas te van a suceder. ¿Sabes por qué? Porque te has levantado y te has preparado. Porque el caminar diario del cristiano es una lucha. No estoy hablando de lucha física, estoy hablando de lucha espiritual. Estoy hablando de esos enemigos que no lo vemos, pero lo sentimos cuando nos hacen daño. Estamos hablando de esos enemigos que vienen y destruyen nuestro hogar, que vienen y quieren destruir nuestra familia. Pregúntele a la pastora. Todos los días ella está de rodillas. Todos los días ella está haciendo lucha espiritual. Todos los días ella está preparándose para ese día. Está preparando a su familia para ese día. Está preparando a sus hijos para ese día. ¿Y usted qué está haciendo? ¿Está luchando por su familia? ¿Está luchando por sus hijos? ¿Está luchando por su esposo, por su esposa? ¿Está luchando por sus nietos? ¿Por sus nueras? ¿Por sus yernos, los que lo tienen? ¿Están luchando? ¿Está luchando por sus hijos que están en su país? ¿Está luchando por su padre, por su madre que están en su país? ¿Está luchando por su esposo, por su esposa que están lejos de usted? Nuestro deber, queridos hermanos, no como iglesia, como cristianos que somos, debemos de todos los días prepararnos para la lucha espiritual que viene todos los días. ¿Usted cree que Satanás se cansa de hacer sus estrategias? ¿Usted cree que Satanás se cansa de preparar las trampas para que especialmente los cristianos caigan ahí? ¿Usted cree que él se cansa? No. Él lucha día y noche. Ellos no descansan. Ellos no descansan, querido hermano. ¿Y el cristiano qué hace? Durmiendo 12 horas ahí. Durmiendo 16 horas ahí. Y su familia perdiéndose. Sus hijos perdiéndose. Su marido, su esposa perdiéndose. Y usted durmiendo ahí. David se quedó en el palacio. Y dice la palabra del Señor
que él se levantó un día, dice. Él se levantó un día y andó por su terraza de su palacio. Y usted sabe que si usted sube alto, lo ve todo, ¿no es verdad? Se ve todo. Yo creo que él no era la primera vez que subía. Yo creo que él varias veces ya había subido a su terraza y había contemplado todo aquello que había conquistado. Había contemplado todo aquello que Dios le había puesto en sus manos y bajo sus pies. Y él orgulloso de esas cosas. Pero ese día, él se levantó y empezó a andar por su terraza, dice. Cuando de repente, ¡pum!, le entró la curiosidad por los ojos. David, dice la Biblia, David, un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre que oraba, un hombre que luchaba, un hombre que confiaba en Dios. De repente, ¡pum!, pegó una mirada equivocada y vio, dice la Biblia, allá a lo lejos, una mujer que se estaba duchando, una mujer que se estaba bañando. Eso nos puede acontecer a cualquiera de nosotros. Eso nos puede acontecer a cualquiera de nosotros. Si a David le aconteció que David era conforme al corazón de Dios, podemos ser conforme al corazón de Dios, pero si nos descuidamos un momento, ¡pum!, el diablo, ahí el diablo aprovecha. Y el diablo no viene con caricias, acariciándote por la espalda, diciéndote, mira, hablándote. No, él cuando pilla la oportunidad, ¡pum! Y cuando acuerdas te has caído. Cuando acuerdas has caído. Cuando acordamos, estamos por el suelo. Señor, pero si yo soy una mujer de oración, Señor, yo soy un hombre de ayuno, de oración, Señor, yo todos los días estoy, pero este día, Señor, me quise quedar en casa a descansar. Te quedaste en casa y te dormiste y te descuidaste. ¿Te descuidaste de qué? De la oración. Te descuidaste de tu ayuno. Te descuidaste de venir a la iglesia. Te descuidaste de venir a escuchar lo que Dios tenía para decirte ese día. Al diablo no le interesa si somos hombres o mujeres de oración y de ayuno. ¿Sabe qué es lo que le interesa al diablo? Que nos descuidemos un momento y él viene y ¡pum!, y nos tira al suelo. Él viene y nos tira al suelo sin compasión. Él no tiene lástima de nosotros. Él no tiene lástima del ser humano. Si él no tiene lástima ni de las criaturas recién nacidas, ni cuando están en el vientre de la madre, él no tiene lástima de nada. Ni de nadie. Simplemente él busca una ocasión. Simplemente él busca que tú te distraigas por un momento. Nada más. Y en ese momento él viene y te destroza la vida. Él viene y te deshace la vida. Él viene y te hace infeliz tu vida. ¿Por qué? Porque ese es el propósito de Dios. Matar, robar
y destruir, a eso vino Satanás a la tierra. Cristianos evangélicos no nos descuidemos. David, me parece a mí, no lo dice la Biblia, pero es un criterio mío, que David me parece que se levantó esa mañana, y empezó a andar por su terrado, cuando de repente, pum, vio esa mujer allá. Él no tenía que estar en ese momento ahí en la terraza de su palacio. Él no tenía que estar en ese momento. Él tenía que estar allá en la guerra, luchando con sus soldados. Pero él se quedó. Y se distrajo. Distrajo su mente. Se descuidó de su corazón. ¿Y en qué tiempo fue eso? ¿En un día, 2 días? No, eso fue en un momento. En un momento que él se descuidó. Querida iglesia, igual pasa con el cristiano. Un momento que nos descuidemos. Un momento que nos descuidemos, Satanás nos va a tirar por el suelo. ¿O no es así? Un momento que nos descuidemos, la oportunidad que le demos a Él, Él nos avergonzará. Él nos avergonzará. ¿Por qué? Porque nos hemos descuidado nosotros mismos. El rey David se descuidó ese momento y vio aquello que no le era lícito para él. ¿Qué dice? Lo vamos a poner para. Póngame el 11:2. Póngame el 11:2. Y sucedió un día, dice. Escuche bien. Y sucedió un día, al caer la tarde, dice, escuche bien. Era la tarde. Y él estaba durmiendo. Él no estaba orando. Él no estaba ayunando. Él no estaba en comunión con Dios. Él estaba durmiendo. Al caer la tarde, que se levantó David de su lecho, dice, quiere decir su cama, y se paseaba sobre el terrado de la casa real. ¿Y vio qué? Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba, ¿qué? Bañando, la cual era muy hermosa. A veces digo, Señor, has hecho tan hermosas a las mujeres que hay hombres que las quieren todas, ¿no es verdad? Dios las ha hecho tan hermosas a las mujeres, a unas más que otras, pero todas son guapas, todas son hermosas. Pero al hombre Dios le permitió solo una. Solo una. No le permitió 2, ni 3, ni 4. Solo una. Y él ya tenía mujer. Él ya era casada con la hija del rey de Egipto, si no me equivoco. Y no tenía una, tenía más. Y la vio esta otra y la envidió, la codició. La vio desnuda, la vio hermosa.
Y mandó preguntar todavía, dice, ¿quién es esa mujer? ¿Por qué? Porque él estaba distraído. Cuando salimos por la calle, ¿no es verdad? Vemos de todo. Vemos hombres y mujeres, de todo. Y a veces estamos andando y a veces, wow, se nos salen los ojos, a veces, wow, qué mujer más hermosa. O las chicas, wow, qué chico más hermoso ese. Me gusta, tan guapo, dicen. ¿O es mentira lo que estoy diciendo? Aunque estemos casados, aunque estemos casadas. ¿Por qué? Porque nos estamos distrayendo nuestros ojos carnales y nos estamos olvidando de alimentar nuestra vida espiritual, nuestros ojos espirituales. Porque si nosotros estamos preparados con nuestros ojos espirituales bien, aunque salgamos a la calle, solamente tenemos una o uno para quien es nuestros ojos y nuestro cuerpo. Pero David se descuidó, como le puede pasar a cualquiera de los que estamos aquí. Cualquier rato nos podemos descuidar, tanto hombre como mujer, y caer en esa tentación. Querida iglesia, tenemos que estar preparados. No tenemos que quedarnos en casa en tiempos de guerras espiritual. Querida iglesia, no tenemos que quedarnos en casa cuando estemos en luchas espirituales. ¿Por qué? Porque nos vamos a distraer, vamos a mirar otras cosas que no son lícitos para nosotros. Vamos a ver muchas cosas hermosas. Si Dios todo lo hizo perfecto, Dios todo lo hizo hermoso y perfecto, dice la palabra. No hay cosa fea. No lo hay. Todo lo hizo Dios, lo creó hermoso y perfecto. Solo que a veces hallamos algunos defectos, pero es de acuerdo a cómo lo estamos mirando, o de qué ángulo lo estamos mirando, o de qué ángulo lo estamos viendo. Pero si lo vemos con los ojos espirituales, lo vamos a ver hermoso y perfecto, porque así Dios lo hizo y Dios lo creó. Al rey David me imagino que ¡blum!, se le abrieron los ojos cuando la vio desnuda bañándose. Una vez un amigo le gustaba mirar a las mujeres y fuimos un día a la playa y él se llevó gafas negras y íbamos con la idea de bañarnos en la playa. Y le dijimos, ¿no te vas a meter a la playa? No, aquí tranquilo estoy. Tendió su camita y se echó ahí y se puso las gafas. Y era que cada chica que pasaba, él se deleitaba. Sus ojos carnales él deleitaba. Le puede pasar a cualquiera. Pero yo quiero decirte en esta mañana, iglesia, que estemos siempre preparados con nuestros ojos espirituales. Porque cualquier cosa que miremos con nuestros ojos carnales, lo vamos a desear, lo vamos a querer, lo vamos a anhelar para nosotros. Cosa que no nos pertenece, no es ni nuestro, ni nos pertenece, ni será para nosotros. Pero si miramos con los ojos espirituales, vamos a ver que esas cosas son ilícitas para nosotros.
que ya nosotros tenemos lo nuestro, lo que Dios nos dio, lo que tenemos que amar, querer, apreciar y cuidar. Amén. Pero David, teniendo ya tantas mujeres, codició a Betsabé, la codició. ¿Y era quién? La mujer de su general, la mujer de su mano derecha, la mujer de su amigo, del que les cubría la espalda. Imagínense. Este general, Urías, sí, este Urías era el que le protegía la espalda a David. Y él se enamoró de su esposa. ¿Por qué? Porque estaba encima del terrado, distrayendo su mente, sus ojos, su corazón. Se había descuidado. Quizás no oró ese día, quizás no oró esa tarde, quizás no pidió la dirección de Dios. Y le entró por los ojos el pecado. Querida iglesia, ¿qué quiero decirte? Que tenemos que andar antes de salir de tu casa. Antes de salir de tu casa, escúchame bien. Antes de salir de casa, ponte a orar. Pide la dirección del Espíritu Santo de Dios. Pídele a Dios que te ilumine por dónde vas a caminar, por dónde vas a ir, por dónde vas a mirar, qué cosas vas a escuchar, qué cosas vas a decir. ¿Por qué? Porque no te olvides que estamos en guerra espiritual. Y el momento que nos descuidemos, ¡pum!, el diablo, el enemigo nos tumbará. Amén. Vamos a seguir. Póngame el 3, el 4 y el 5. Dice: envió David a preguntar todavía por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él. Y él durmió ¿con quién? Con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a casa. Y ¿qué dice? Y concibió. Quedó embarazada. Quedó embarazada de David. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy ¿qué? Encinta. Wow. Empezó la pesadilla para David. Empezó el calvario para David. Querido hermano, cuando nosotros nos descuidamos y cometemos el pecado, ¿qué es lo que hacemos primero? Queremos tapar el pecado, ¿no es verdad? Le echamos tierra ahí. Vale, no se ve. No se ve. El pecado ya le eché tierra ahí, ya no se ve. Pero voy mañana
otra vez quedó descubierto el pecado. Otra vez lo quiero tapar. Otra vez queda descubierto. Otra vez lo vuelvo a tapar. Otra vez queda al descubierto. Porque el pecado es así. El pecado nunca lo vamos a poder nosotros cubrir o tapar nosotros mismos. Le voy a poner como tarea que usted me lea el 11 y el 12 de 2 Samuel. Capítulo 11 y versículo 12. Todo, el 11 y el 12. Ahí usted va a leer toda la historia esta. Cuando Betsabé quedó embarazada, mandó decirle al rey: estoy encinta. Me imagino que el rey se asustó. ¿Sabe por qué? Porque él iba a pasar vergüenza. Vergüenza por el pecado que había cometido. Y él trató de taparlo, el pecado. Por eso yo siempre digo, la mentira y el pecado siempre van a salir a la luz. Las mentiras y el pecado siempre van a salir a la luz. Esto lo digo para los jóvenes, para los mayores, para todos los que estamos aquí. El pecado y la mentira, solamente hay un camino. Solamente hay una cosa para borrar eso. Pero sin embargo, nosotros ¿qué hacemos? Lo primero que hace el ser humano es taparlo. Lo tapo. Y mientras lo estamos tapando, miramos. A ver, ¿quién me está mirando? A ver si no hay una hermanita, un hermanito por ahí que me está mirando. Pero siempre hay unos ojos que van a estar mirándote. Primero, los ojos de Dios. Porque los ojos de Dios son como un satélite. Todo lo está mirando. Todo lo está recorriendo. De los ojos de Dios no nos podemos esconder. Querida iglesia, de los ojos de Dios nunca nos vamos a poder esconder, porque su palabra dice que si nos vamos a lo más profundo de la tierra, ahí están. Nos vamos a una cueva, ahí están los ojos de Dios. Nos podemos esconder donde nos podamos esconder, ahí están los ojos de Dios mirándonos. Las pequeñas cositas que hacemos. Porque antes de pecar, miramos para los costados, para atrás, para adelante. Si no está la hermanita o el hermanito, o si no está el vecino o la vecina, para cometer el error. Estamos cuidándonos de nuestro alrededor, pero no nos estamos cuidando de arriba. Los ojos de Dios son el satélite. Todo lo ve, todo lo sabe. ¿No ve que hoy hay satélites? No sé cuándo los habrán inventado, pero hay satélites que traspasan, dice, un piso, 2 pisos, 3 pisos, no sé cuántos pisos pueden traspasar y te ven. Hay esos satélites que el hombre los ha inventado. Pero los ojos de Dios, desde que te creó, Él siempre te ha estado mirando. Donde te hubieras escondido, donde hubiera estado, donde te hubieras querido meter, los ojos de Dios están mirándote. Te puedes esconder de todo. De tu padre, de tu madre, de tus hermanos, de tu primo, de tu prima, de tu abuelo, de tu abuela, de tu pastor, de tu pastora, de todo. Te puedes esconder, pero de los ojos de Dios no.
Y aquí el rey David, lo primero que hizo fue querer tapar el pecado. Y lo tapaba. Un día, 2 días, 3 días, 4 días, no sé cuántos días, lo tapaba y salía otra vez. Lo tapaba y salía. Ya el pueblo sabía lo que él había cometido. Y él pensó que mandando matar al esposo se iba a acabar todo. Porque dice la palabra del Señor más adelante que él mandó llamar al esposo, a Urías. ¿Sabe para qué? Para achacarle el hijo, para ponerle el pecado que él había cometido. Lo hizo traer y le dijo: anda, te voy a dar una semanita libre, anda, duerme con tu mujer. Si Urías iba y dormía, automáticamente se lo iban a emponchar a Urías, el hijo. Automáticamente iban a decir: no, es de Urías, si tú has dormido con ella. Y justamente concibía porque recién había quedado ella embarazada. Pero yo quiero decirte que esta mañana Dios es Dios y de Dios no nos vamos a burlar. ¿Qué estaba queriendo hacer David? Burlarse de Dios, achacarle el hijo a Urías. Y Urías no fue a dormir. Urías se quedó ahí con los trabajadores, dice, del rey, a dormir. ¿Le mandó presentes? No. ¿Lo emborrachó? Nada. Ni emborracho lo pudo ir. Lo pudo ir a que él vaya y se acueste con su mujer. No pudo con eso, lo mandó y mandó con él una carta al otro general que estaba a cargo de los ejércitos allá. Y le dijo: ponlo a Urías delante de los enemigos, que al primer ataque lo maten. Fíjese usted, el pensamiento del hombre. Queremos tapar el pecado, no vamos a poder tapar el pecado. No vamos a poder tapar el pecado. Hay solo un camino para salir del pecado. Lo hizo matar y seguía descubierto el pecado. Entonces Dios, ¿qué tuvo que hacer? Usó un profeta, usó a Natán. Y Natán fue y le contó una historia al rey de unas ovejitas, de un hombre rico, de un hombre pobre. Y por eso les doy como tarea, léanlo. Y ahí dice de que Dios lo confronta a David mediante el profeta. Y David mismo, él muerde el anzuelo. Como dice el dicho, el pescado muere por su boca. Ahí mismo muerde David el anzuelo. Porque Natán le contó una historia. Y David dijo: no, a ese hombre hay que matar, hay que hacer lo que devuelva 4 veces más lo que hizo con ese otro hombre. Y ahí le dice el profeta: ese hombre eres tú, David. Ahí se dio cuenta David de que su pecado había sido descubierto. Eres tú, David, le dijo, porque Dios te dio todo y le quitaste a la mujer, a Urías, y encima lo mataste. Recién David cayó de rodillas, rendido. ¿Por qué? Porque había sido descubierto. Ya termino con esto. Iglesia, ¿qué te quiero decir en esta mañana? Que nuestros pecados serán descubiertos. Lo tapes como la tapes, lo metas lo más hondo que sea,
igual Dios los sacará a la luz. Jóvenes, tus pecados van a ser salidos a la luz y vas a ser avergonzado. Es mejor confesar el pecado antes de que Dios te lo saque a la luz. Iglesia, es mejor confesarlo al pecado antes de que Dios lo saque a la luz. Es mejor estar firme en nuestra lucha espiritual, orando todos los días, ayunando de vez en cuando, leyendo la Biblia todos los días, para estar firme en la lucha espiritual y nuestra mente no esté distraída y no podamos caer en el pecado. Ponte de pie. David fue descubierto y Dios le dijo: ese hijo nacerá, pero morirá. Y aún David no se rendía. ¿Y sabe qué hizo? Se puso a ayunar David. Creo que 7 días se puso a ayunar para que Dios no le quitara ese hijo. Pero Dios lo que le había dicho, eso ya lo tenía determinado. Dios lo perdonó a David. El niño murió. Dios perdonó el pecado de David. Pero el pecado le llevó a muchas consecuencias. Muchas veces, querida iglesia, cometemos errores o cometemos pecado que lo llevaremos toda la vida. Dios no los perdona, Dios lo perdona, pero por cometer ese pecado llevaremos esa cruz o ese calvario el resto de nuestras vidas. Hay pecado que Dios te lo perdona y te lo limpia a ras. Pero hay pecados que vas a tener que llevar tu cruz. Y con esto termino. Iglesia, pidámosle perdón a Dios. Reconciliémonos con Dios. Sé que ninguno de los que estamos aquí somos santos. Sé que hemos cometido algún error. Sé que le hemos dado a veces dolor de cabeza a nuestros padres, o le hemos dado dolor a nuestra esposa o a nuestro esposo. Sé que le hemos dado de cabeza a nuestros hijos. Es hora de pedirle perdón a Dios. Amén. Amén. Yo quiero orar en esta mañana. Yo quiero orar por usted. Ahí donde usted está, solamente levante su mano. No me diga a mí el pecado, no me diga a mí por qué quiere que lo perdone. No, dígaselo a Dios. Yo solamente quiero orar por usted. Amén. Yo solamente quiero orar.